Esto es ridículo. Esto no es ridículo. ¿Qué ve usted ahí? Pues dice lo mismo que en la historia de Sia Moderna. Cuando termina la historia del pollo, no ha visto nadie, pero como la hemos visto José Luis y yo, es suficiente. Cuando termina la historia del pollo, Ingrid Bergman le dice al público, ya lo dije al principio, esta es una historia estúpida. Lo que es estremecedor es que lo que nos propone esta película, que es el problema moral que se le plantea a una persona cuando descubre el sufrimiento, ¿no? Y cuando decide que no puede permanecer ajena a ese sufrimiento. Tiene que tomar una decisión. Lo que es estremecedor es la respuesta de la sociedad, ¿no? La respuesta de su familia, cómo se le considera un loco. Claro, Cristo de nuevo crucificado. Claro, como se le considera un dicen... loco. Y esta es una idea, esto es algo que sigue hoy, ¿no? Esto no ha cambiado. Como dicen los psiquiatras, creo, ¿no? O los psiquiatras y otros más que se reúnen, dicen, debemos defender la sociedad tal como es. Tal como es, sí. Ellos son conscientes de que en realidad ya no le ocurre nada. Pero es peligrosa, porque es que no está en ningún grupo, ¿no? Y en el mundo en el que vivimos, por eso 50 años después, un mundo absolutamente nihilista, que no era el de los años 50 que tú y yo hemos vivido. Este es un mundo en el que vivimos absolutamente nihilista. Los chicos de la escuela a los que yo les paso esta película se emocionan como si no hubieran visto jamás ese tipo de sentimientos a su alrededor. Entonces, ¿qué es lo que para mí es muy importante? En la película, en la sociedad de los 50, en la sociedad de hoy, en la valentía de decir me he equivocado y hacerle frente a una equivocación. Eso es dificilísimo y jugársela toda a que me he equivocado y como me he equivocado tengo que hacer frente a la equivocación, poner la plantilla en nuestras vidas profesionales, a ver quién es capaz de hacer eso. Y sobre todo aquí la película rezuma el miedo a lo que no se entiende. No la entienden. ¿Por qué hace esto? Si no saca ningún provecho, si tampoco... ¿Por qué? ¿Por qué? Ese no entender... Yo creo que el miedo que ella suscita es porque ella apela a unos sentimientos naturales, que son sentimientos de compasión, de piedad, y eso, asumir esos sentimientos, resulta muy incómodo para las personas que la rodean. Entonces eso la convierte en una apestada, ¿no? Porque asumir eso, que forma parte natural de nosotros, claro, nos obliga evidentemente a cambiar, claro, a transformarnos en personas distintas. Dice, si le hacemos caso, y eso no se soporta. Tú dejas la toga de juez, yo dejo la sotana o no sé qué, y la seguimos. Bueno, fíjate, yo antes que decía que tenía mucho que ver el final de la película, que yo le veo un paralelismo con la pasión de Jesús. Primero, en el diálogo que mantiene con el sacerdote se comporta como Caifás, se escandaliza, ¿no? Se rasga las vestiduras, digamos así. Y cuando ella mantiene la conversación, creo que es el juez, ¿no? Sí, el juez el que va al manicomio. Ella hace un alegato, pero luego renuncia a defenderse y se va, recordadlo, ¿no? Dice, yo he dicho lo que tenía que decir con total libertad, ahora usted juzgue con total libertad. De cierto modo, también se está comportando como Jesús ante Poncio Pilatos, ¿no? Renuncia a su defensa, de cierto modo. Ella dice, con libertad, ha dado la clave. Por su propio Aquí bien. Juan Manuel ha dado la clave, claro. Eso es lo último que dice en la película. Es lo que le dice al público, es lo que le está diciendo al público. Claro, y la frase te la voy a leer porque la tengo aquí apuntada. Yo también. He hablado con libertad. Hagan ustedes con libertad lo que crean por su bien. Por su propio bien. Ya está actuando bien como apóstol, O sea, que ella les está diciendo que se comporten como Poncio Pilatos. Claro. O sea, que yo pienso, por eso os decía que tiene un gran paralelismo, ¿no? La situación, ¿no? Creo que tiene un gran paralelismo. Por eso pienso que, más allá de que Rossellini creyera en Dios o no creyera, lo que sí tiene es una espiritualidad muy próxima a este cristianismo primigenio, ¿no? Es decir, él, en cierto modo, denuncia las desviaciones o las perversiones de la Iglesia, ¿no? Que, como toda institución, pues naturalmente genera unos errores, pero yo sí creo que tiene un pensamiento cristiano muy una puro, preocupación, ¿no? Humanista, yo creo que podríamos decir, casi, ¿no? El final de Stromboli, después de todo aquello que ocurre, y amanece ese día y ella se despierta, ahí es como si sintiera la presencia de Dios, en ese final. Por no hablar de Francesco,
por no hablar de esto, la presencia de Dios en el cine de Rossellini, la presencia de lo religioso, de lo moral, también de lo desconocido, del misterio, eso no tiene ninguna duda. Y los hechos de los apóstoles. Y luego hay un tema... fascinado. Bueno, también se llevó sus palos, porque se los llevó todos. Se lo llevaron a Rossellini, Se los llevó todos. Claro. Hay un tema que también está muy bien tratado, que a mí me interesa mucho, que es el tema de la culpa. Es decir, la culpa de ella, la culpa que le produce la muerte de su hijo, llega a ser una culpa hipertrofiada, digamos, no es una culpa ya que desborda el ámbito de la responsabilidad maternal, ¿no? Y que ya pues se convierte en una culpa universal, ¿no? Sin embargo, es una culpa fecunda, es decir, no es una culpa oscura que la destruya, sino que, bueno, en cierto modo la destruye, pero la destruye como el grano de trigo del Evangelio, ¿no? El grano que tiene que morir para dar frutos, ¿no? En cierto modo, esa culpa es una culpa fecunda, una culpa fértil que se proyecta sobre otras personas, ¿no? Pero ella está enamorada de su marido. Perdón. Que si ella está enamorada de su marido. Debió de estar al principio. Yo creo que no. Al principio, cuando se casó. Pero muy al principio. Ella estaba, pero es que luego de repente esos vínculos le parecen banales. Es que a mí me da la sensación de que lo que nos quiere transmitir Rossellini es que ella está metida en ese tipo de vida y no quiere ni parar un segundo ni reflexionar un minuto, porque si no diría, oye, para, porque esto es un horror. Pero lo ocurre con su madre también. Y cuando le obligan a parar... La pobre madre ha ido allí a visitarlos, a consolarlos por la muerte de su hijo. Suegra. Yo creo es su madre. Es su madre. Viene la suegra del marido. Sí, y no le hace ni caso, la pobre suegra está allí y no le hace ni caso. Yo la he visto en la versión italiana, yo creo que es la madre política, yo creo que es la madre de él. Quizá ha venido mamá, que fuera la madre. Es la madre de ella, lo dice. Yo pienso, no sé, yo quisiera decir una cosa. Que era la suegra, pero bueno, puede ser cierto. Voy a decir una cosa, porque aquí un Juan Manuel, venga, y como me habla en el audífono, le oigo mejor que a todos vosotros. La culpa no es de Grossen, no está hablando de Grossen culpa. Es decir, vamos a ver, Arthur Miller, vamos a salirnos de... Arthur Miller dijo en cierta ocasión y escribió, después de la caída con mayúscula, dijo que todo el mundo se suicida contra alguien. Y Ingrid Bergman sabe que el niño se ha suicidado contra ellos. Que el niño se ha suicidado como protesta. No dejes volar tu Entonces, no es que exacerbe la culpa, es que realmente se le ha ido de las manos al niño. No le ha atendido. Sí. Y ella sabe que es un niño muy sensible. Michelle no es un porque lo dice. Es muy sensible. Sí, pero te quiero decir que esa culpa la podría haber llevado pues, o a la depresión o a una actitud más reconcentrada en sí mismo, sí, pero luego lo lleva a una liberación, es decir, es una culpa fecunda, que es a lo que yo aludía, ¿no? Pero yo creo que esto es una cosa en nuestro tiempo poco comprensible. Pero por eso te decía yo lo del amor del marido, pues se unen dos culpas. Ella está metida en una manera de vivir desde que han llegado a Roma, desde que él llega en un standing alto, un tipo, un gran ejecutivo que trabaja tal, fiestas, compras, salidas... Porque si ella para, ella se da cuenta en el momento de que parará de que ni quiere al marido, ni está haciendo nada. Pero por eso no quiere parar. A ella le obligan a parar. Y cuando para... La vida le obliga a parar. No, claro, la obliga al hijo. Como tú dices, que se suicida contra la madre. Y ahí viene eso que se llama... la reflexión de ella. Y decir, ¿qué pasa aquí? Sí, claro, es que eso es lo más difícil. El punto de vista con que él toca los planos del marido también son honestos, porque cuando están esperándola para ir al teatro, tú tienes la sensación de esas escenas que hemos vivido en casas de amigos y la vida, cuando dice, perdona un momento, y va, es como lo que te imaginas. Y él intenta una relación, digamos, carnal con ella, la coge, intenta incluso besarla. No existe eso, ya no puede ser. Y lo justifica a través de lo único que podría ser justificable, que ella tuviese un lío con el tal Andrea, que ha sido muy importante, porque en definitiva es el que le ha puesto en contacto con todo ese mundo que no conocía. Pero a Andrea le hubiera gustado tener la historia con ella, claro. Porque yo creo que él de alguna manera está fascinado por ella, le gustaría tener el apartamentito y tener una historia con ella. Pero ella ha dado otro paso, está en otro escalón. Ella ha tenido una fase, ella está clarísimo, lo dice la película, ha tenido una fase de enamoramiento de su marido, cuando la guerra, lo dice en la conversación con el niño, y tú estabas conmigo. Mejor plano de toda la película, cuando se acuesta con el niño. Y dice, hasta que llegó papá. Lo dice el niño.
Luego, ella Lo dice estaba el enamorada y deja al niño porque ha llegado el marido. Aquí Es parece después. la relación de Gertrude con el marido, Claro. ¿no? Que comentábamos antes. Claro. Ella es muy honesta. Realmente no quiere ya seguir con todo eso. Puede ser que lo que vinculase a Ingrid Bergman con Roberto Rossellini fuese esa preocupación humanista. Puede que ella también la tuviese, ¿no? Ella estaba Muy fascinada fuerte. por Rossellini. Yo es que he entrevistado a su hija, a Isabella Rossellini, Por la inteligencia. no hace mucho, y